Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre Celestial, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote que tú nos ayudes en esta mañana para poder proclamar tu palabra con autoridad, con claridad. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos también que tú traigas a novedad de vida a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Ayúdanos, oh Señor, a poder madurar en nuestra fe. Que podamos, oh Señor, reflexionar acerca de tus verdades. Cómo hablamos, lo que pensamos y cómo caminamos a la luz de las verdades eternas. De manera especial también queremos suplicantemente rogarte, Señor, tú que eres el Dios de todo consuelo, que puedas consolar a nuestra hermana Margarita y a su familia ante la pérdida, Señor, de su hijo Pedrito Rincón. Sé tú, Señor, la fortaleza en medio de esta tribulación, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Adolescente más vieja del mundo. Este fue el titular de la mayoría de los periódicos. Y estaban citando la muerte de Iris Apfel. 102 años tenía aquella adolescente. Esta mujer durante toda la vida se negó a vestirse de acuerdo a su edad, o dicho de otra manera, toda su vida se vistió como una adolescente. Mucha tela, muchos colores. Ahora, en el mundo de la moda, eso no es nada nuevo. De hecho, hace un tiempo yo vi un video muy jocoso de un desfile de moda en Nueva York, donde una persona se puso una funda de basura, un gorro de baño y se subió en una pasarela de moda y a nadie le resultó extraño. Cruzó toda la pasarela y la gente se quedó contemplando a aquel joven curioso que estaba participando en este desfile. Ahora, hermanos, ¿qué tal de ser un eterno adolescente espiritual? ¿Qué tal de una persona que puede envejecer en edad, pero no madurar en su relación con el Señor? ¿Qué pasa de alguien que a pesar de los años está en el mismo lugar espiritualmente hablando? Al reflexionar en esto me llama la atención lo que resalta el libro de los Hechos en el capítulo 8, versículo 26, acerca de un hombre que es conocido como el etíope, el eunuco africano. Él va leyendo las escrituras y llega a un punto donde no entiende de quién se está hablando. Y es ahí donde él conoce a Felipe y guiado por el Espíritu Santo, Felipe lo oye leyendo las escrituras y le pregunta, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Felipe le explica, él entiende, es convicto de pecado y dice, yo reconozco que Jesucristo es el Señor, pero siguen en su camino y hay un pozo, hay agua y dice, ¿qué impide que yo me bautice? No, nada, pues vamos a bautizarte. Aquel hombre actuó en consonancia, él inicia como un ignorante y termina como un devoto creyente siendo bautizado.
Ahora, eso no es solamente para el etíope, eso es para cada creyente. Todos nosotros estamos llamados a madurar en nuestra fe. Y a la luz de este pasaje, lo que yo me propongo es que tú y yo podamos entender que la forma en la que tú piensas, tus pensamientos, tus sueños, tus anhelos, la forma como tú hablas y los actos que tú haces evidencia la madurez que hay en ti. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Lo que pensamos, cómo hablamos y lo que hacemos evidencia el grado de madurez que nosotros tenemos. Pero por amor a aquellas personas que nos están visitando, permítame poner este pasaje en su contexto. Esta carta de Primera a los Corintios fue escrita a una comunidad de creyentes. Pablo había fundado esta iglesia y por 1 año y medio él había estado de día y de noche discipulando a estos hermanos, instruyéndolos. 3 años después, Pablo pregunta, ¿y cómo está la iglesia? Y la respuesta que recibe por los de Cloé es que la iglesia está enfrascada en debates, discusiones, rencillas, pleitos. La cena del Señor era un desastre, dificultades. Y Pablo entonces escribe esta carta para llamarle la atención, para corregirles. Ahora, hermanos, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra que a pesar de que ellos eran creyentes, había inmadurez en ellos. Habían áreas que no estaban siendo controladas por el Espíritu Santo en sus vidas. Pero me gustaría hacer una nota aclaratoria. Este pasaje no nos permite a nosotros asumir que hay un tercer tipo de personas. Hemos visto en la predicación pasada que la palabra de Dios divide a la humanidad en 2 grandes grupos. Aquellos que son carnales, que se guían por la sabiduría terrenal, que no tienen el Espíritu Santo, que andan en tinieblas. Y aquellos que han sido redimidos a precio de sangre, tienen el Espíritu de Dios y son guiados por la sabiduría no terrenal, no carnal, sino la sabiduría espiritual. Por eso este pasaje inicia el apóstol Pablo diciéndole, hermanos, son creyentes. Eso que a veces se promueve de que hay creyentes carnales, la palabra de Dios no nos da prerrogativa para eso. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los corintios eran creyentes. Pablo había visto evidencia del nuevo nacimiento. Como decíamos el domingo pasado, hay personas que dicen, yo soy espiritual pero no religioso. Al contrario, eres un religioso pero no espiritual. El que piensa de esa manera y vive conforme al mundo tiene una religión evangélica. El que vive, aunque pueda tener una Reina Valera 60, aunque haya sido bautizado, aunque sea miembro nominal de una congregación y no hay fruto de arrepentimiento, no ha nacido de nuevo. El creyente se caracteriza porque hay un antes y un después de Cristo. Él anda en novedad de vida. Él peca, claro que sí, pero es una persona que no está rendida al pecado. Estamos constantemente luchando en contra del pecado. Son creyentes, pero hay inmadurez en ellos. 3 cosas vamos a ver. Primeramente, la causa de esta inmadurez. ¿Cuáles son los síntomas? Y eventualmente, ¿cuál es la cura? ¿Qué podemos hacer en medio de la inmadurez? Versículo 1, la causa de la inmadurez. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál era la causa primaria, hermanos? Ellos habían olvidado quiénes eran en Cristo. Pablo le dice, ustedes son creyentes, hermanos, lavados por la sangre de Cristo, sacados de la pasada manera de vivir. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Vivían conforme a la sabiduría terrenal, carnal, diabólica. Pero se espera de ustedes que no vivan en la inmadurez, que no vivan en la carnalidad. Y cuando nosotros pensamos en la carnalidad,
en la mundanalidad, inmediatamente viene a nuestra mente el alcohol, los pecados sexuales. Pero déjame decirte que cuando la Biblia habla de la mundanalidad, se refiere también a una manera de pensar conforme al mundo, a la filosofía del mundo, a los principios del mundo, a las prioridades del mundo, a las metas del mundo, a la manera de vivir como vive el que no tiene temor de Dios, a la manera de usar el tiempo como lo usa el que no tiene temor de Dios. En esta área los corintios iban camino a la patria celestial, pero en Waze, en Google Maps, ellos tenían la locación de la ciudad de la perdición. Ellos creen que van conduciendo hacia la patria celestial, pero en la aplicación, la dirección que tienen ubicada, están viviendo conforme a la inmadurez de este mundo. Ellos están mirando a los líderes terrenales. Ellos están mirando el éxito profesional como lo mira el mundo. Ellos están mirando lo que está sucediendo al mundo y que están haciendo. En vez de ser luz al mundo, ellos están permitiendo que las tinieblas se metan dentro de la iglesia. Esto cobra repercusiones para nosotros, porque con mucha frecuencia podemos nosotros estar imitando al mundo en algún área de vida, de nuestras vidas. Estar al igual que ellos, permitiendo que el mundo se meta a la iglesia. Imitando al mundo en la manera como ellos viven. Aceptando las definiciones que el mundo quiere implantar. Permitir que la naturaleza caída tome el control. Hermanos, nosotros estamos en un mundo caído y tenemos la carne, nuestra naturaleza caída. Mira cómo dice Romanos, capítulo 7. Acompáñame allá, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 21. Mira cómo dice el apóstol Pablo al verse a sí mismo y ver su naturaleza caída. Romanos 7, 21. Dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley en mi carne, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, yo conozco a Dios, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero hay una ley en mi naturaleza caída que me está seduciendo al pecado, que quiere rebelarse contra Dios. Versículo 24. Miserable de mí. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él es agradable, que su voluntad es perfecta, pero me agrada la carne. Miserable de mí, ¿quién podrá rescatarme? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mi carne quiere ser atraída al pecado. ¿Qué esperanza tenía el apóstol Pablo? Versículo 1, capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es poderosa, me atrae, me seduce, pero hay una ley mayor, la ley del Espíritu que me gobierna. El Espíritu Santo. Pablo está diciendo, la carne quiere tomar el guía, quiere dirigir mi vida, pero yo le digo, no, el Espíritu va a gobernar. El Espíritu va a dirigir la vida. Y eso es interesante que nosotros reflexionemos. Porque al igual que el apóstol Pablo, tú y yo debemos venir delante del Señor. Señor, ayúdame, asísteme en mi lucha. Dame la fuerza, dame la voluntad. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que a veces no tenemos la intención de luchar. A veces olvidamos que estamos en una guerra. No hemos visto lo deleitoso que es vivir para la gloria del Señor. Creemos la mentira del tentador, que desobedeciendo a Dios estaremos mejor. Eso fue lo que le pasó a Satanás.
¿Sabes lo que dice Isaías capítulo 14? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué hizo Satanás? Yo estableceré mi propio reino, yo me gobernaré, yo haré, yo haré, yo haré. Y fue destronado. ¿Qué es el pecado? Es buscar nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. En cualquier área de tu vida, tú conoces la voluntad de Dios, que siempre es agradable, que siempre es buena, que siempre es perfecta, pero entonces el tentador te dice, desobedeciendo a Dios te va a ir mejor. Y compramos esa mentira. Pablo ha visto fruto de arrepentimiento en ellos, pero al mismo tiempo él ha visto inmadurez. ¿Sabe lo que dice Cristo? Hablando de los falsos maestros, y debemos entender, un falso maestro es primeramente un falso creyente. Jesús dijo, por sus frutos ustedes los conocerán. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero no son ovejas. Son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol, fruto malos. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Pablo ha visto evidencia del nuevo nacimiento, pero también ha visto inmadurez, ha visto frutos de la carne en ellos. Querido amigo que estás aquí, ¿hay fruto de arrepentimiento en tu vida? ¿Puedes verte como un pecador en esta mañana? ¿Qué pasa contigo cuando tú pecas? ¿Hay arrepentimiento en ti? ¿Realmente eres un creyente? ¿O eres como dijo aquel filósofo griego, Zacarías Ferreira, eres una avispa disfrazada de abeja? Amigo, hay esperanza en Jesús. Si tú no eres creyente, hoy puede ser el día en que Jesús te salve. Por eso predicamos el evangelio, por eso llamamos al arrepentimiento. No debes morir en el pecado. Por eso vino Cristo a deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Padres que están aquí, ¿has visto fruto de arrepentimiento en tus hijos? No asumas que los cristianos paren cristianitos. Evangeliza a tus hijos, proclámales el evangelio, llámales al arrepentimiento. Ora por ellos para que puedan fructificar. Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo para con los filipenses, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Cristo para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos que andan, que no están viviendo en madurez, ¿por qué no han progresado? ¿Por qué no hay madurez en ellos? ¿Cuáles son los síntomas de esta inmadurez? ¿Por qué Pablo puede decir eso? ¿Acaso Pablo dice que eran niños porque lo veía montando en un triciclo o se chupaban el dedo pulgar? ¿Por eso él decía que eran niños? Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuáles son los síntomas que había visto Pablo? Pablo fundó la iglesia y le compartió el evangelio. Los evangelizó, año y medio predicándoles. 3 años después y están en la misma condición espiritual. Pablo les dice, ustedes eran carnales cuando yo los conocí. Les hablé del evangelio, de la novedad de vida, de andar en luz, de apartarse del pecado. Casi 4 años después, y siguen siendo carnales. En aquella oportunidad se justificaba. ¿Por qué? Porque eran hombres recién nacidos. Pero ahora no se justifica.
¿Por qué? Porque él está viendo una conducta guiada por la carne en vez del espíritu. Ellos andan con la sabiduría terrenal en vez de la sabiduría celestial. Ellos van caminando de manera carnal y no conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué había hecho Pablo por ellos? ¿Qué había hecho Dios a través de Pablo y de los demás? Él los evangelizó, le proclamó el evangelio, los pastoreó, los discipuló, le dio seguimiento, los cuidó, tenían el Espíritu Santo. Pero aún así, ellos seguían siendo caracterizados por las obras de la carne. No eran espirituales en ese sentido. Ellos estaban siendo caracterizados por el pecado. Yo estudié con un joven, amigos muchos años, desde el bachillerato. Incluso pasamos a la universidad y estudiamos lo mismo. Y hay algo que siempre violento, sumamente violento. Si alguien estaba peleando en la universidad, decían, ¿quién está peleando? No, yo sé, tiene que ser él. Sumamente violento. Y hace un tiempo lo visité, estaba en el consultorio y veo que tiene un bate debajo del consultorio, del escritorio. Y ese bate, no tú sabes, por si aparece uno. Él no es psiquiatra, no está esperando a ningún enfermo mental que vaya a atacarlo. Y tú estás esperando atender a un paciente con un bate. La violencia lo define. Ser caracterizado por la carne, por algún tipo de pecado. ¿Qué había visto Pablo en ellos? Envidia, celos, contienda. Mira la evolución del pecado. Hermanos, yo nunca he escuchado a nadie pedir perdón a Dios por ser envidioso. Este es uno de los pecados más practicados, pero menos confesados. Nunca he oído a nadie decir, pastor, perdóneme, soy un envidioso, ore por mí. Envidia. Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Esas pasiones intestinales que arden, que luchan. Ese deseo de obtener cosas que cuando no son logradas, entonces hay que enojo, ira, venganza. Esa era la razón. Veo envidia en ustedes, veo celos, veo contienda. Versículo 4, diciendo alguno, yo soy de Pablo, el otro dice yo de Apolos, no sois carnales. Mira la madurez del apóstol Pablo. Él no le dice a los que están diciendo, Pablo, tenemos un partido y tú eres el presidente. Él no dice, gracias. No, ustedes son contenciosos. Hay inmadurez en eso. Hasta están andando conforme a la carne, conforme a la chuleta. No han conocido realmente el poder de la cruz, la centralidad de la cruz. Cuando tú y yo miramos a la cruz y entendemos la obra de Cristo, solamente vemos que hay uno que merece la gloria, es Jesús. Es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es la obra de Cristo, es la resurrección de Cristo, es la venida de Cristo que nosotros estamos esperando, es la gloria de Cristo. En el cielo todo el mundo se postra ante el único que merece toda la gloria. Toda corona, todo honor es delante del Cordero que fue inmolado. Por eso estas facciones son sinónimos de inmadurez y no son aceptables. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores en manos de un Dios misericordioso. Pero ellos estaban luchando entre ellos. Y Pablo le tiene que decir más adelante, según a los Corintios capítulo 3, siendo manifestado que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Hermanos, miren quiénes son ustedes. Son creyentes, no deben de estar en estos debates, en estas luchas. Procuren madurar espiritualmente. Yo he tratado a ustedes de alimentarles, de darles a ustedes alimento sólido, pero no lo han podido retener. ¿Por qué? Porque hay inmadurez en ustedes. Son niños espirituales. ¿Qué es un niño? Usted sabe lo que es un niño. Cuando usted ve un niño, usted ve debilidad. Un niño no puede alimentarse a sí mismo, no se puede cambiar, no puede quizás ni siquiera a veces caminar por sí solo.
Mucho menos usted va a delegar a un niño que cuide a otro. Él necesita ser cuidado, supervisado. ¿Qué es un cristiano inmaduro? Es uno que al pasar el tiempo no se puede cuidar solo. Si lo miran mal, deja de congregarse. Si no lo saludan, no vuelve más para la iglesia. Inmaduro. Mira cómo dice el autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Una carta también escrita a creyentes, la carta de los Hebreos, que estaban pasando por situaciones difíciles. El autor de los Hebreos en el capítulo 5, versos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Evidentemente aquí el uso de leche está apelándose en inmadurez. No es el mismo uso que le da a Pedro cuando nos manda a anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Es una analogía para hablar de inmadurez. Un niño no está habilitado para comer plátanos si no necesita la leche. No tiene dientes, no tiene enzima, su estómago no está preparado para resistir víveres o alimentos sólidos, por eso se requiere la leche. Pero un adulto que solamente dependa de leche no estará bien alimentado. De igual manera, el apóstol Pablo le está diciendo a estos creyentes, esos celos, esa envidia, esas riñas, esa contienda están evidenciando que ustedes no les ha aprovechado el alimento espiritual. Hermano, eso cobra repercusión para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros pensamos, al ver nuestra inmadurez, decimos, no, lo que la iglesia necesita, mi matrimonio está mal porque no hay un ministerio de matrimonio en la iglesia. Mis hijos son así porque la iglesia tiene tal o cual cosa. Pablo le está diciendo, si hay inmadurez, la palabra de Dios no ha fallado. Ustedes tienen que reflexionar primariamente en sus vidas. Hermanos, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, una de las cosas que hace el pecado es que nos hace inconsciente de cuán pecadores nosotros somos. Nubla nuestro razonamiento. No nos hace ver realmente nuestra responsabilidad. Y muchas veces estamos dispuestos a sacar la paja del ojo ajeno, pero no somos conscientes de la viga que hay en el nuestro. Pablo les ha discipulado a Apolos, Pedro, líderes piadosos le han dado seguimiento. Por eso él dice, examinaos, miren su propia vida, miren lo que están pensando, hablando, haciendo. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Miren su propia vida y vean la evidencia que hay en Cristo, en ustedes. Miren los medios de gracia que Él les ha dado. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el ayuno, la meditación de las Escrituras. Cristo está en ustedes. Ustedes pueden madurar, tienen las herramientas para crecer. Tienen líderes piadosos que les cuidan, que les disipulan, le dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, hay una gran verdad. No podemos procurar tener santidad viendo Netflix. Eso es una gran realidad. Decía el pastor John Piper que en el juicio Dios utilizará las redes sociales, el uso del celular para demostrar que nuestra falta de lectura de las Escrituras, que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Estas personas, a pesar de haber sido lavados por la sangre de Cristo, a pesar de tener un liderazgo saludable, a pesar de haber sido instruidos, su crecimiento espiritual estaba en pausa. Hermanos,
Quiero retarte en esta mañana que todos nosotros podamos examinar nuestra fe. Este pasaje tiene implicaciones para nosotros. ¿Cómo tú estás invirtiendo tus recursos a la luz de la eternidad? Porque nosotros podemos decir creer algo y actuar de manera diferente. Esposo que estás aquí, tu matrimonio es lo más importante después de tu salvación. ¿Cuál fue el último libro acerca de matrimonio que tú leíste? ¿Cuál fue el último libro de crianza de hijos saludable que tú invertiste? ¿Cuál fue la última conferencia que tú quisiste participar? Donde iba a escuchar algo piadoso que te ayudara a madurar tu fe. ¿Cómo tú estás invirtiendo a la luz de lo eterno? Estas personas habían puesto su vida en piloto automático. Yo voy a madurar, no sé cómo, pero maduraré espiritualmente hablando. No, tú vas a envejecer. Nosotros tenemos que ser intencionales en doblegar, en llevar cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Nuestra naturaleza carnal no se quiere someter. Por eso debemos orar al Señor que nos ayude en dependencia del Espíritu Santo, con la ayuda de las Escrituras. Cuando leemos acerca del pecado, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos lo que les pasó a ellos, poder venir del Señor, líbrame, ayúdame, porque eso está ahí. ¿Para qué? Para que nosotros, viendo lo que le pasó a ellos, no cometamos los mismos pecados. La causa de la inmadurez, los síntomas. ¿Cuál es la cura? Versículo 5. ¿Qué le dice Pablo? Cuando ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermanos, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dice servidor, y aquí ese término, hermanos, es galeros. ¿Quién era un galero? Era uno que había sido sentenciado a muerte. Pero no lo iban a matar inmediatamente. Lo iban a poner en el nivel más bajo de esos barcos y lo iban a amarrar encadenado en aquel barco para que él remara. Lo iban a amarrar a un remo hasta que muriera. Y él iba a dedicar toda su vida a remar. Un remero de la parte más baja del barco. ¿Qué dice Pablo? Eso es un apóstol. Eso es Pablo, eso es Apolos. Remeros, siervos de Dios. Y lo que ellos tienen ha sido dado por Dios. Servidores de Dios. No son líderes políticos, no son grandes gobernantes. Evidentemente, hermanos, la Biblia habla a honrar a nuestros pastores, a respetarles. Pero en la iglesia cristiana no hay papas. Todos somos pecadores, sometidos a las Escrituras, sometidos a la palabra de Dios, necesitados del Espíritu Santo, necesitados de la gracia divina, todos. ¿Cuál es la cura? Una perspectiva correcta de quiénes nosotros somos en Jesús. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Él responde, somos servidores que Dios ha utilizado por medio de nosotros, ustedes han creído. Que los dones que tienen no son de sí mismos, son dados por Dios. Que han de darle cuentas a Dios por esos dones. ¿Cómo lo ilustra una analogía de la agricultura? Versículo 5. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué dice Pablo? La iglesia es una siembra. ¿Quién es el dueño de la siembra? Dios. ¿Quién manda a los agricultores? Dios. ¿Quién le da los dones a los agricultores? Dios. ¿Quién da la semilla? Dios. ¿Quién produce el crecimiento? Dios. Y usted sabe algo. Si usted quizás no sepa nada de agricultura, pero hay algo que usted sabe. Nadie puede hacer crecer fuera de Dios la semilla. El agricultor puede preparar la tierra, puede abonarla, puede sembrar, pero quien decide si crece o se pudre la semilla es Dios.
Esa es la idea que Pablo está transmitiendo. El grande, el poderoso es Dios. Los líderes cristianos son servidores de Dios, a los cuales Él le ha asignado una tarea y Él ha de recompensarle. Predicamos el evangelio, oramos para que Dios lleve a cabo su obra, pero es Dios que produce el crecimiento. Eso tiene repercusiones porque, como dijimos anteriormente, ellos no podían culpar a Dios de su falta de crecimiento espiritual. Pablo procuró ser fiel, Apolos también. Él los evangelizó, él enseñó, a pesar de lo que ellos querían escuchar, él le predicó a Cristo y a este crucificado. Pero ellos entonces debían fructificar conforme a la obra de Dios que ellos habían hecho. ¿Quiénes son los predicadores colaboradores de Dios? El campo, la iglesia, los trabajadores del campo, el dueño del campo es Dios. Siervos de Dios, equipados para hacer la voluntad de Dios y esperando la recompensa que viene de Dios. ¿Has pensado tú en esto? ¿Te has visto tú como parte del rebaño de Dios? ¿Eres tú parte de ese campo que es cuidado por Dios? En los caminos del Señor no hay llaneros solitarios. Los llaneros solitarios son llaneros muertos. Pero hay una segunda analogía que él utiliza. Edificio de Dios. Una construcción de Dios. Versículo 9, parte B. Un edificio de Dios. Hay una ilustración clara. En aquellas grandes catedrales que se construían, duraban muchos años para ser construidas. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo lo define. Se ponía un cimiento, una zapata, luego se levantaban los muros y después el techo. Y en esa medida de esa construcción intervenían varios obreros, como pasa al día de hoy. Entraban unos, salían otros, pero siempre la estructura se estaba llevando a cabo. El objetivo es llevar la estructura, terminarla. Y la gloria es del dueño de la obra. Este pasaje cobra implicaciones para nosotros en esta mañana. Porque quizás en esta mañana tú no te estás viendo como parte del pueblo de Dios. Quizás no has entendido el llamado que tienes a fructificar. El llamado que tienes a madurar en tu fe. Quizás en esta mañana tú no te estás viendo como Dios te ha visto, con dones que Él te ha dado para que puedas ponerlo por la causa o para la causa del Señor. Pero sabes que la inmadurez inhabilita a las personas. Porque ese es el problema. Mira, Pablo, en vez de estar delegándoles responsabilidades a ellos, lo que está es de nuevo volviéndole a recordar los mismos rudimentos. ¿Qué esperanza nosotros tenemos, hermanos, a la luz? El Señor puede ayudarnos en esta mañana a reflexionar a la luz de estas verdades. ¿Cuándo fue la última vez que tú te escuchaste hablando? Y no me refiero a tu voz. ¿Cuándo tú reflexionaste acerca de tus palabras? ¿Cómo tú hablas? ¿De qué tú hablas? ¿Cuáles son tus temas? ¿Cuáles son tus intereses? Escuchar la manera que habla, de qué hablas, cómo hablas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste genuinamente y examinaste tus metas, tus propósitos, tus objetivos de vida a la luz de la eternidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú cuestionaste tu compromiso con esta iglesia local? ¿Qué tan comprometido tú estás? La semilla no crece si no está en un lugar plantada, no crece aislada. Un bloque aislado no es un edificio.
Pablo anhela que ellos puedan ver su lugar en Cristo, que ellos puedan recordar la obra de Cristo, el fundamento de Cristo en sus vidas y puedan fructificar, puedan madurar para la gloria de Cristo que les salvó. Es retante para nosotros en esta mañana, porque sabes que el mundo está buscando distraernos en tantas cosas. El mundo está buscando ocuparnos en tantas cosas. Y a veces al leer este pasaje, viene a nuestra mente la vida de Marta, la vida de María, cómo María sentada a los pies de Jesús escuchaba las instrucciones que eran de aprovechamiento para su madurez. Y cómo Marta, afanada en tantas cosas, había descuidado lo más importante. Cómo Marta, cocinando, sirviendo, limpiando para Jesús, se había olvidado de lo más importante, prestar atención a las palabras de Jesús y permitir que esas palabras transformaran su vida. Jesús, aquí está el café. Jesús, aquí está el desayuno. Jesús, aquí está. Marta, Marta. Afanadas, turbadas está en tantas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esas palabras tienen repercusión para nosotros en el día de hoy. No podemos olvidar que somos labranza de Dios, que somos el edificio de Dios, que somos el cuerpo de Dios y Él es la cabeza. Él nos está dirigiendo, Él nos está edificando. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, todos nosotros necesitamos madurar. Hace algunos días, en una acera en la ciudad de Nueva York, fue encontrado un cadáver. Se le hizo una necropsia y se determinó que había muerto por un traumatismo. Detrás del esternón tenía una hemorragia interna, probablemente un trauma alrededor del hígado que le causó aquella hemorragia. Se le hicieron pruebas toxicológicas para ver si había algún elemento de droga o alguna otra sustancia. Se convocó una rueda de prensa para anunciar aquello que había ocurrido. Y se dijo que se estaba buscando al criminal que había causado aquella muerte. Aquel cadáver le llamaban el Flaco. Pero a mí me llamó la atención de quién era que se trataba. Toda aquella rueda de prensa y todo aquel anuncio. ¿Sabes quién era el Flaco? Un búho, un ave que fue hallada muerta en una acera en los Estados Unidos. Pruebas toxicológicas se van a seguir llevando a cabo, análisis de los tejidos. Y no que yo tenga nada en contra de las aves. La policía va a investigar quién fue que abrió la jaula para que aquel búho se escapara y volando chocara contra un cristal que no vio. La prensa está cubriendo aquella noticia. ¿Cómo murió aquel búho llamado el Flaco de Central Park? Y yo reflexionaba, hermanos, ¿en cuántas cosas nosotros invertimos la vida que no van a tener ninguna repercusión eterna? ¿A cuántas personas del mundo les interesa saber la causa de muerte del Flaco, del búho? ¿Cuántos recursos invertidos en esto? La forma en que tú piensas, como tú hablas y como tú caminas, revela si tú estás creciendo conforme a la madurez y a la estatura de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ella es viva y es eficaz. Ayúdanos, oh Señor, a madurar en nuestra fe. Te necesitamos, oh Señor. Llévanos, oh Señor, a entender
que solamente en ti nosotros podemos crecer para vida eterna. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde.